Vamos a pasar ahora al tema no solo más difícil de la cardiología, sino el más difícil probablemente de la medicina. Si pensamos en un tema que te da pereza, que no entiendes bien, que te resulta complejo, o por lo menos a mí me lo resultaba, vamos a pensar un segundo, arritmias. Las arritmias lo podemos hacer fácil o difícil, pues vamos a hacerlo fácil sin duda alguna. Bien, antes de adentrarnos en el tema de las arritmias, tenemos que recordar una serie de conceptos. Un concepto un poquito aburrido, que es el del potencial de acción, y recordar que el corazón tiene básicamente dos tipos de células. Células contráctiles, que son las células que se contraen, que me dan pulso, que bombean la sangre a mis arterias, y células marcapasos, que son las células que ordenan al resto de las células miocárdicas contraerse. Vamos a hacer un esquema que repetiremos varias veces a lo largo de este tema, donde esquemáticamente esto es la aurícula derecha, esto es el ventrículo derecho, esto es el ventrículo izquierdo y esto es la aurícula izquierda. La mayoría de las células cardíacas son contráctiles. Es una simplificación que hay solo dos tipos de células, hay más, pero la mayoría son células contráctiles, y las células marcapasos, las células que ordenan al resto de las células del corazón que se contraigan, se sitúan únicamente en tres sitios. Aquí, en el techo de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, que es el nodo sinusal, que genera impulsos a una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, que es la frecuencia sinusal normal, entre 60 y 100 latidos por minuto. En caso de que falle el nodo sinusal, todavía hay otras zonas que tienen capacidad para generar impulsos cardíacos, que es el nodo auriculoventricular, que como su propio nombre indica se encuentra entre las aurículas y los ventrículos, que genera impulsos a una frecuencia cardíaca por debajo del nodo sinusal. Si el nodo sinusal lo hacía entre 60 y 100, estos van a hacerlo entre 40 y 60. 40 y 60 latidos por minuto. En caso de que falle el nodo sinusal, salta el nodo auriculoventricular. En caso de que falle el nodo auriculoventricular, todavía hay una zona del corazón que tiene capacidad para generar impulsos, y son las ramas del haz de His, la rama izquierda y la rama derecha. Las ramas del haz de His es capaz de generar impulsos por debajo de la frecuencia cardíaca del nodo AV, ¿vale? Recordemos, nodo sinusal entre 60 y 100 latidos por minuto, nodo auriculoventricular entre 40 y 60 latidos por minuto, y el haz de His es capaz de generar impulsos entre 20 y 40 latidos por minuto. 60, 40, ¿vale? Siempre van por debajo, sin llegar a sobrepasar la anterior zona del corazón con capacidad para generar impulsos, para no competir uno con otro. Si falla el nodo sinusal, nodo AV. Si falla el nodo AV, las ramas del haz de His. Si yo os pregunto a vosotros cómo es un QRS normal, vuestro QRS normal, y yo os pregunto, cuando la despolarización del corazón es normal, el impulso eléctrico viene del nodo sinusal, llega al nodo auriculoventricular y despolariza ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, por lo que vuestro QRS es normal, y un QRS normal es un QRS estrecho, por lo que los impulsos generados en el nodo sinusal, cuando el ritmo es sinusal, los QRS son estrechos. Cuando quien gobierna el corazón, cuando quien marca el ritmo en el corazón es el nodo auriculoventricular, mirad, desde el nodo auriculoventricular se despolarizan los ventrículos. La despolarización de los ventrículos sigue siendo normal. Y si la despolarización de los ventrículos es normal, el QRS va a seguir siendo normal. Y un QRS normal es un QRS estrecho. Por lo que los impulsos generados en el nodo auriculoventricular también son de QRS estrecho. Sin embargo, cuando el impulso eléctrico se genera en las ramas del haz de His, por ejemplo, aquí, la despolarización de los ventrículos ya no es normal. La despolarización de los ventrículos es anormal. Y si la despolarización de los ventrículos es anormal, el QRS no va a ser normal. El QRS va a ser ancho. Y esto es clave. QRS ancho. Y ancho es mayor o igual a 3 cuadraditos de los pequeños, a 120 milisegundos. Los ritmos generados en el haz de His son de QRS ancho. Y esto va a ser clave. Estas dos variables, tanto frecuencia cardíaca como anchura del QRS, van a ser claves para identificar quién está gobernando el corazón, para identificar a qué altura está el bloqueo auriculoventricular que veremos en un rato. Por ejemplo, si yo estoy de guardia y me llama un residente de urgencias y me dice, tengo un bloqueo
auriculoventricular completo. Yo le voy a hacer dos preguntas. Dos, frecuencia cardíaca y anchura del QRS. De manera que, bien, le digo, tengo un bloqueo auriculoventricular completo y digo, ¿a qué frecuencia cardíaca va? Y me dice, a 75. Siguiente pregunta, ¿cómo es el QRS? Y si me dice que el QRS es estrecho, yo le digo, eres un mentiroso. Ya veré si bajo. Y cuelgo. Cuelgo el teléfono, me veo 3 pelis, me echo 2 siestas, veo algo soberanamente aburrido como pueden ser los entrenamientos libres 1 de la Fórmula 1, y cuando vaya a cenar, que no tengo más remedio que pasar por la puerta de la urgencia, pues digo, venga, voy a ver el electro. Digo, a ver, majete, el electro. Mira. Digo, mira, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Ay, es que no viví en la P. Y es cierto, porque hay veces que algunas derivaciones pueden no verse bien las ondas P, pero hay que mirar todas las derivaciones. Digo, no pasa nada, majete, tranquilo, que estamos para aprender. Y se lo digo de verdad, yo me he equivocado 1000 veces. ¿Por qué estaba tan convencido de que el paciente no estaba bloqueado? Hombre, porque 75 latidos por minuto no es una frecuencia de que haya un bloqueo y esté escapando una cosa diferente al nodo sinusal. Es un ritmo del nodo sinusal. Otro día me llama, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, tengo un bloqueo auriculoventricular completo, creo. Le voy a hacer dos preguntas. ¿A qué frecuencia cardíaca va? Y me dice, a 50. Siguiente pregunta, ¿cómo es el QRS? Estrecho. Bien, entonces puedo ir al baño, pero bajo. Y bajo a la urgencia razonablemente rápido. Porque ahora sí, eso significa que hay un bloqueo a este nivel, que las ondas P se quedan en las aurículas, no llegan a los ventrículos, hay un bloqueo, y quien está gobernando los ventrículos y por tanto el corazón que me da latido, que me da pulso, que me da sangre en el cerebro, es a 50 latidos por minuto el nodo auriculoventricular con una frecuencia de descarga de 50 latidos por minuto con un QRS estrecho, porque la desprogresión de los ventrículos es normal, por lo que el QRS sigue siendo normal, por lo que el QRS en los ritmos generados en el nodo auriculoventricular son de QRS estrecho. Y le digo, muy bien, tío, muy bien visto. Es un bloqueo auriculoventricular completo con un ritmo de escape a 50 latidos por minuto del nodo auriculoventricular con QRS estrecho. Otro día me llama, hola, ¿qué tal? Bien. Tengo una paciente con un bloqueo auriculoventricular completo. Dos preguntas, ¿a qué frecuencia cardíaca va? A 25 latidos por minuto. ¿Cómo es el QRS? Ancho. Y entonces bajo a la urgencia sin hacer pis, inmediatamente. Porque eso significa que ha fallado el nodo sinusal, que ha fallado el nodo auriculoventricular y que quien está gobernando el corazón es la última de las zonas del corazón que tiene capacidad para generar impulsos, el haz de His. Si eso falla, si falla el haz de His, lo que le pasa al paciente es pi, asistolia, túnel, luz, y tenemos que ponerle al paciente 2 monedas en los ojos para que cruce al otro lado del río y pueda dárselas al barquero. Se muere el paciente como falle la última de las zonas del corazón que tiene capacidad para generar impulsos. Aprovecho para deciros que la asistolia pi se desfibrila, ¡pum!, solamente en las películas. Solamente. La asistolia pi no es un ritmo desfibrilable, como veremos cuando estudiemos la parada cardíaca. Los ritmos desfibrilables, analicemos la etimología de la pregunta, de la palabra desfibrilables. Desfibrilables es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. La asistolia, recordando que siempre la desfibrilan en las películas, no es un ritmo desfibrilable, no lo es. Bien, recordar estas dos variables, frecuencia cardíaca y anchura del QRS, que pueden salvar muchas vidas en la urgencia y que me da una idea de dónde está el bloqueo para mirar el electrocardiograma con mayor o menor fuerza. Tenemos que recordar cómo es el potencial de acción de las células cardíacas. Es una simplificación del potencial de acción porque hay distintos tipos de células cardíacas, pero vamos a ello. Tiene distintas fases el potencial de acción.
tiene una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3 y una fase 4. La fase 0, que es la que inicia el potencial de acción, se produce por una entrada rápida de sodio por canales dependientes de voltaje. Fase 0, entrada rápida de sodio por canales dependientes de voltaje, que es la fase que inicia el potencial de acción. La fase 1 me la voy a saltar de momento. En la fase 2 vemos que hay un equilibrio en el potencial de la célula, y esto es porque hay trasiego de iones, y al haber un equilibrio, que no hay una modificación de la carga, es que hay cargas positivas que entran y positivas que salen. Tenemos canales de calcio dependientes de voltaje que se abren y tenemos una salida de potasio. Esta fase 2 o fase de meseta es la que posibilita que exista un acoplamiento entre la excitación y la contracción de la célula miocárdica. Fase 2 o fase de meseta, que es la que posibilita que haya un acoplamiento entre la excitación y la contracción de la célula miocárdica. Al final de la fase 2 se cierran los canales de calcio, pero como al final de la fase 2 se cierran los canales de calcio, pero el potasio sigue saliendo, seguimos perdiendo cargas positivas que salen de dentro de la célula, por lo tanto la célula se vuelve más negativa, la célula se repolariza. Fase 3 o fase de repolarización. Y ahora voy a volver a la fase 1, que me la había saltado. Realmente, lo que ocurre en la fase 1 es que también hay salida de potasio. En la fase 1 también hay salida de potasio. Es decir, que el potasio sale en la fase 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pero es durante la fase 2, cuando la salida de potasio coexiste con una entrada de calcio, cuando el potencial de membrana se estabiliza en esa fase de meseta, que es la que posibilitaba que coexistieran la excitación y la contracción de la célula miocárdica. A ver, aquí el problema es que qué entra, que qué sale, que qué entra, que qué sale. Vamos a recordar. ¿Cuál es el principal ion intracelular dentro de la célula? El potasio. ¿Cuál es el principal ion extracelular fuera de la célula? El sodio. Estas son situaciones basales. Cuando la célula se despolariza y genera un potencial de acción, pues sucederá lo contrario a lo habitual. Es decir, que el potasio saldrá y el sodio entra. Y además recordemos que el calcio es el ion de la contracción. Por tanto, el calcio lo tengo que tener dentro de mi citoplasma para producir la contracción de las células miocárdicas. Esta es la manera elegante de recordarlo. Pero si no queréis recordarlo así, pues menos elegante, recordemos que lo que termina en A, entra. Lo que termina en A, entra. Y el potasio O no entra. Pendiente de la fase 4, solamente lo tienen las células que tienen capacidad marcapasos, capacidad para generar impulsos. Las células que son capaces de ordenar al resto que se contraigan. Repito, pendiente de la fase 4, solamente lo tienen las células que tienen capacidad para generar impulsos cardíacos, las células marcapasos. Por lo que la mayor pendiente de la fase 4 corresponde con el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular tendrá una pendiente de la fase 4 menor porque genera impulsos a una menor frecuencia cardíaca, y la pendiente de la fase 4 de las células del haz de His será menor. Repito, pendiente de la fase 4 únicamente lo tienen las células marcapasos, las células que tienen capacidad para generar impulsos, por lo que la mayor pendiente de la fase 4 corresponde al nodo sinusal, el nodo auriculoventricular tiene una menor pendiente de la fase 4 y el haz de His tiene una menor pendiente de la fase 4. Cuanto mayor es la pendiente, antes alcanzo el umbral, antes dispara el potencial de acción y es mayor mi frecuencia de descarga. Repito, cuanto mayor es la pendiente de la fase 4, antes llego al umbral, antes genero un potencial de acción y por tanto es mayor mi frecuencia de descarga, mi frecuencia cardíaca. Por lo que la mayor pendiente de la fase 4 corresponde al nodo sinusal, el nodo auriculoventricular tiene una menor pendiente de la fase 4 y el haz de His tiene una menor pendiente de la fase 4. Si pendiente de la fase 4 únicamente lo tienen las células marcapasos, únicamente lo tienen las células que tienen capacidad para generar impulsos, ¿cómo será la fase 4 de las células miocárdicas que exclusivamente son contráctiles, que son la mayoría de las células? Plana. Por lo que la mayoría de las células cardíacas, de la mayoría de los rhabdomiocitos,
tiene una pendiente de la fase 4 plana.